Bueno, ¿cómo están, parceros y parceras? Bienvenidos a este, digamos que nuevo proyecto que estoy armando, porque anteriormente ya había hecho yo un proyecto más o menos de otra cosa que me apasionaba, de películas, de cine y pues de ese tipo de temas. Pero ahora quiero aventurarme a otra cosa en específico, y es más para traer o documentar un poco más mi experiencia de la vida en Canadá, de la vida en general de un inmigrante con facilidades, con dificultades, pero pues un poquitico también para, pues, no sé, documentar el camino que quiero hacer, si es que lo logro, si es que no, y para pues también grabar eso, pues si la idea es esa, el objetivo es de poder grabar mi camino total a, digamos que el éxito en lo que es mi definición, que sería un poquitico más lo que más o menos la mayoría o casi todo el mundo quiere llegar a hacer, porque creo que no todos, no la mayoría busca ese tipo de libertad financiera, no ser millonario, porque pues creo que eso es algo cada vez un poco más complicado, pero sí llegar un poquitico a ese tipo de libertad financiera que es a lo que quiero llegar, a eso exactamente. Ahora, pues quiero documentar todo mi camino y quiero que este canal se trate un poquitico más de ese tipo de documentación, que se trate más de temas financieros que yo conozca y que yo vaya aprendiendo para yo poder de pronto mostrárselos a ustedes o quien sea quien vaya a ver este canal. Obviamente, pues inmigrantes en Canadá, inmigrantes digamos en Norteamérica, en Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con inmigración de pronto en habla hispana, ¿no? Y pues darles un poquitico a conocer de cuál es el camino. No soy un experto financiero, no soy un experto en absolutamente nada, solo soy alguien que quiere documentar mi camino. De verdad quiero hacer eso, quiero solo ver si lo logro, si logro llegar a ese objetivo, y pues esa es la idea. Y pues si hay fracaso en el camino, trataré de documentarlo. Si hay victorias, las documentaré, por supuesto. Y pues trataré de ser lo más transparente del mundo. También, obviamente, lo que les digo, quiero hablar de un poquito de temas de inmigración que yo sé, que yo conozco y que yo les pueda compartir. También quiero compartirles anécdotas. También quiero que, si llegado el caso y llega el momento, ustedes me puedan compartir también anécdotas de ustedes y todo eso absolutamente. Les estaré compartiendo un poquitico de lo que es mi día a día y lo que no es mi día a día también. Y más o menos es eso. Hablaré... Me da una pena horrible cuando me mira la gente. Mucho eso porque es una viejita la que tengo al lado. Pero bueno, esto también se trata del canal. También quiero tratar un poquitico más de quitarme esa pena escénica y de que me valga un poquitico mierda lo que las demás personas piensen. Así funcione o no funcione, la verdad pues es algo que siempre ha sido el caso. Solo es cringe hasta que pega. Cuando pega, puta, pues usted es un teso, usted es un lo que sea. Pero si no pega, no papi, de verdad eso va a dar. De verdad es que no sé qué. Y pues es así, y pues es normal que sea así, la verdad. O sea, si no pega es normal que cringe. Ahora, cuando pega, pues fantástico. Lo que les quería compartir en este video es que pues quiero que este canal sea un poquito variado, pero que sea un poquitico de verdad documentación de todo lo que yo aprenda, de todo lo que sea en temas de inmigración. Ya sé que de pronto pueden haber canales con respecto a eso, más específicamente con Canadá, pero quiero volver este canal un poco más también interactivo. Así que, como les digo, si en algún momento pues se llega a formar una comunidad bonita con respecto a temas de inmigración, también quisiera que se llegara a un punto de secciones del canal donde puedan compartir anécdotas, que se vuelve de pronto una sección fija, donde pues personas inmigrantes me puedan compartir anécdotas de su día a día, de sus temas de inmigración, de cómo llegaron, de no sé qué, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Canadá, que pues en términos de cómo se llega, de pronto se llega de una manera un poco similar. Ahora, en temas de procesos migratorios, pues otra cosa. Y como les digo, no soy ningún experto en temas de inmigración, no soy ningún experto en temas financieros, solo soy una persona que quiere de verdad documentar y volverse pronto un poquitico más sabio en esos temas. Y obviamente pues lo que les digo, voy a estarles documentando un poco más de proyectos que quiero hacer o que quiero empezar a hacer, pero pues procrastino muchísimo, y pues incluyendo de pronto este canal de YouTube y otro canal de YouTube que también, que no voy a decir que fracasó, pero que la verdad no tenía el impacto que he querido, y pues la verdad no había tenido como la motivación de verdad que debería haberle puesto a eso. Y pues por eso quería crear este canal, que es un poco más digamos que no fácil de hacer, pero sí más hablado.
más para empezar a soltarme un poquitico más y para no ver esto como un trabajo más. Como un proyecto a largo plazo puede ser, ojalá sea así. Si dura 3, si dura 4, si dura 1 año, 2 años sin monetizar, no pasa nada. Si dura 3 años, bueno, está bien. Pero que no se vuelva un algo de que tengo que pegarla, tengo que no sé qué. No, quiero también concentrarme en otras cosas y quiero también encontrar un balance un poco más a mi vida. Entonces por eso quiero subir esto. Este es el primer video, probablemente no lo vean muchas personas, pero si esto llega a pegar o en algún momento lo llegan a ver personas, si de casualidad están o se sienten de pronto relacionadas conmigo, de que de pronto se procrastina mucho, que de pronto son inmigrantes y a veces se sienten como en un vacío y no saben qué hacer, bueno, pues déjenme en los comentarios. Si es así, empiecen a compartir conmigo cosas, empecemos a armar de pronto una comunidad bonita en ese sentido. Y pues si me quieren acompañar en este camino desde el día 1, que les compartiré absolutamente todo. De pronto en algún momento gym, en algún momento absolutamente muchas secciones del canal. No quiero de pronto centrarme en un solo nicho en el canal. Puede que sea bueno, puede que sea malo, no lo sé. Lo sabré en un futuro y mejoraré. Así que como les digo, dejen cualquier cosa que quieran en los comentarios. Si se sienten relacionados conmigo en ese sentido, escríbanlo ahí. Suscríbanse, si les gustan los videos, por favor denle like y ya. Nos vemos en el primer video oficial, que aún no sé qué será. De antemano les agradezco la oportunidad de verme y les agradezco absolutamente todo si es que llegan a ver. Si no llegan a ver, bueno, pues no agradezco nada porque nadie lo vio. Chao pues.